Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el socialismo. Tenemos que definirlo primero como una corriente ideológica y política en contra del capitalismo que propone un nuevo orden social, con libertad y sin explotación. Es propio del siglo XIX, acá tiene sus orígenes, ha durado hasta el día de hoy y surge debido a la revolución industrial. Recuerda, en la revolución industrial, una clase social se consolida, que es la burguesía. Se consolida en el poder político y económico, mientras que una nueva clase social ha surgido. Estamos hablando del proletariado, los obreros, los trabajadores asalariados. Conozcamos cuáles son las características que tiene este movimiento que tanto ha influenciado en las personas, en las sociedades y en algunos países incluso, ¿no? Por ejemplo, ellos plantean el reparto justo de la riqueza. ¿Cómo es eso posible? Y es que gracias a la revolución industrial, el burgués es dueño de los medios de producción, es decir, dueño de las fábricas, dueño de las maquinarias, de las herramientas con las que va a trabajar el obrero. Este obrero o proletario trabaja para el burgués y produce mucho dinero. Fruto de su esfuerzo produce mucho dinero, pero a él solamente se le paga una parte de lo que él produce. La otra parte se lo queda como ganancia el dueño, el burgués. Y eso es lo que no desea el socialismo. Dice, si el obrero ha trabajado para producir ese dinero, pues dénselo al obrero. Es decir, un reparto más justo de la riqueza, porque los burgueses cada vez se hacían más ricos, mientras que el obrero cada vez quedaba más endeudado. Ellos plantean la existencia de la propiedad colectiva, también llamado propiedad social. ¿Eso por qué? Porque en el sistema liberal, ya hemos hecho liberalismo, recuérdalo, es normal la propiedad privada. Los liberales defienden la propiedad privada. Si tú lo compraste, es tuyo. Los medios de producción es de quien lo compra. Pero el socialismo plantea una forma diferente de ver esto, ¿no? Plantea la propiedad colectiva, que todos seamos dueños de los medios de producción, para que las ganancias puedan repartirse entre todos por igual. En el caso del campo, ¿no? En la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, la tierra le pertenecía a una persona, a los grandes terratenientes, en el caso del Perú a los grandes hacendados o gamonales, y los campesinos que trabajaban ahí solamente pues recibían una parte de esos productos, y la mayor parte que ellos producían era para el hacendado o gamonal. Eso es lo que no desea el socialismo, ¿no? Incluso un presidente lo va a llegar a aplicar acá en el Perú y va a decir: la tierra es de quien la trabaja, por lo tanto hay que darle la tierra a los campesinos. Esa es la existencia de propiedad colectiva que plantean los socialistas, además de las mejores condiciones laborales. Esto debido a que en la revolución industrial, las fábricas que empezaron a funcionar en Inglaterra, pues tenían horarios de trabajo muy diferentes a lo que tenemos ahora. Hoy en día trabajamos 8 horas diarias y exigimos algunos beneficios, pero en esta época recién se está creando este sistema industrial, recién están surgiendo las sociedades industriales. Por lo tanto, se trabajaba de 15, 16 o 17 horas diarias, dependiendo de la necesidad de cada obrero, con un pago bajo, un pago miserable, un pago mínimo. Incluso había explotación a las mujeres, a los niños, se les hacía trabajar. No había pues un pago por descanso, no había vacaciones, no había permisos por enfermedad, no había nada de eso. Todos esos beneficios se ha conseguido debido a la lucha de clases que han hecho los obreros a través de huelgas, e incluso en esta época donde surge el socialismo recién, no había derecho a huelga. Si tú protestabas, pues te botaban o te sometían a juicio, te ibas a la cárcel, no podías protestar.
y plantean por lo tanto los socialistas mejores condiciones laborales. Pongamos el caso de una gran fábrica en la cual todos estamos hacinados y que en la actualidad todavía ocurre, ¿no? Muchas empresas, muchas personas acusan a marcas internacionales como Adidas o Nike de contratar a niños para fabricar sus zapatillas, a los cuales se les paga muy poco y ellos cobran pues un dineral por cada par de zapatillas vendido, ¿no? Los socialistas buscan el bienestar común. ¿A qué se refiere con bienestar común? Es que en una sociedad ya industrializada, bajo el sistema liberalista, el bienestar es individual. No importa si el resto la pasa mal, si es que no come, no está feliz, no tiene los medios para subsistir, no importa. En el sistema capitalista importa el individuo. Tú como individuo tienes que superarte, prosperar. Y eso es lo que no plantea el socialismo, está en contra de eso, ¿no? Un sistema económico, dice, debe buscar el bienestar común de toda la población, en la cual no necesariamente se arruine todo, porque los capitalistas liberales defienden su postura diciendo que las aplicaciones del socialismo han llevado al fracaso a esos países donde se ha aplicado, el caso de Venezuela o de Cuba, ¿no? Y además solicitan la participación obrera en política, que los obreros participen constantemente en las decisiones políticas, porque si las decisiones políticas van a perjudicarlos, pues ellos tienen que estar ahí para defenderse y tienen que proponer algunas leyes o mejoras para su propio trabajo, ¿no? Y claro, esto les ha permitido participar agrupaciones de obreros. Primero se van a hacer sindicatos y luego van a organizarse incluso a nivel mundial. Existen dos tipos de socialismo. Lo han clasificado como socialismo utópico y un socialismo científico. Comenzamos con el socialismo utópico, llamado así porque su mismo nombre lo expresa: utópico, ideal, algo subjetivo, algo que queda prácticamente en un mundo abstracto. ¿Por qué? Porque la aplicación no va a resultar tan buena como lo que pensaban, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, al conde de Saint-Simon, un francés que decía que la sociedad estaba compuesta por dos tipos de gente: los ociosos y los productores, y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, él trató de instaurar un socialismo en sus haciendas, en las empresas que estaban bajo su dominio, y funcionó en primera instancia. Lamentablemente, tiempo después no se le va a hacer el seguimiento adecuado y este sistema fracasa. Luego tenemos a otro socialista utópico llamado Charles Fourier, también en Francia. Charles Fourier aplica estas ideas del socialismo, del bienestar común, pero no va a ser bien recibido. El caso más representativo lo tenemos en Escocia, con Robert Owen. Este pensador era una persona adinerada, obviamente, pero él plantea en su hacienda que los trabajadores tengan todos los beneficios, que tengan todo lo básico para comer, todo lo necesario, y que no sufran pues hambre, que no sufran frío, que no tengan deficiencias, carencias, y se preocupa por sus trabajadores. Y es que la mentalidad del socialista utópico es esa: un trabajador que se siente bien recompensado, bien retribuido, valorado, pues va a producir mejor. Y en principio funcionó bien. Robert Owen entregaba, pues, si eran 50 trabajadores, entregaba 50 platos de comida diarios, mañana, tarde, noche, 50 ropas de vestir, 50 útiles de aseo, todo, para todos. Lamentablemente, esa sociedad, las mismas personas que vivían en las haciendas de Robert Owen, van a acaparar productos. Si se envía de más para varios días, va a decir: yo necesito más, yo necesito el doble, aquella persona no necesita, y la misma envidia de las personas va a hacer que este socialismo fracase. Y por último hay que mencionar a Flora Tristan, que es una francesa que hace un llamado a todos los obreros, porque todos se encuentran en la misma situación, ¿no? De que no se queden callados, de que se unan, de que promuevan mejoras para sus labores, además de que
hace también un incentivo al rol que tiene la mujer en estas empresas que están surgiendo, en estas fábricas. Y llegamos a lo más llamativo, el socialismo científico. Este socialismo científico sí es un poco más radical, mientras que el socialismo utópico plantea que la clase media, porque Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier eran clase media, decían que ellos tenían que ser los encargados del cambio, de las mejoras de los trabajadores, para hacer un cambio gradual de la sociedad. Estos socialistas científicos quieren un cambio radical. Ellos no desean vivir en este sistema liberal y quieren un cambio radical. El principal representante del socialismo científico es Carlos Marx. Este Marx plantea que los obreros deben ser los encargados de llevar a cabo este cambio, y mediante la lucha de clases, es decir, la revolución del obrero, las revueltas que tiene que hacer el obrero. No puede quedarse sentado, no puede quedarse de brazos cruzados. Eso es lo que dice Marx. Su gran amigo, su gran apoyo, es una persona adinerada llamada Friedrich Engels, y ellos buscan pues eliminar todo tipo de propiedad privada, que los medios de producción le pertenezcan a todos, que no existan clases sociales, que no existan burgués y proletario, que todos seamos ciudadanos. Además, quieren implantar una sociedad de igualdad donde se trabaje bajo la dictadura del proletario. El proletario tiene que asumir el control y todos vamos a ser iguales. Bueno, estas ideas las analiza Carlos Marx y lo hace saber en un documento llamado El Manifiesto del Partido Comunista, que es la primera obra de Marx en el año 1848, donde trata esos asuntos y ya de una manera más amplia, más específica y más difundida, sobre todo, el capital. En ambos documentos plasma él sus ideas y recopila todos los problemas que tiene el sistema liberal capitalista. Lamentablemente no plantea las soluciones. Por lo tanto, las ideas de Marx, cuando han sido aplicadas, han resultado todas equivocadas, como pasó en Rusia, como pasó en China, como pasó en Cuba, como pasó en el Perú incluso. Ellos plantean que en el aspecto político, por ejemplo, debe desaparecer la plusvalía. Es un término que crea Marx. Lo crea, lo aplica y lo usa, ¿no? La plusvalía, que es el trabajo no remunerado al obrero. Además de que para mejorar las condiciones laborales no solamente se tiene que ver la actualidad, sino cómo ha ido el trabajo del hombre en el paso de los años, es decir, a través de la historia. Por eso surge el materialismo dialéctico e incita, hace un llamado a la revolución del proletario. Con su obra El Capital analiza todo el problema que tienen los obreros en este sistema capitalista, pero en el Manifiesto Comunista él termina su frase, su libro, diciendo: proletarios del mundo, ustedes no tienen nada que perder, ustedes solamente son dueños de su fuerza de trabajo, por lo tanto, rebélense, luchen y quítenle los medios de producción a los burgueses. Proletarios, obreros, trabajadores de todo el mundo, únanse, dice. Así termina Marx su frase, incitando a la lucha de clases. Otra ideología contemporánea que no es parte del socialismo, pero que se desarrollaron en la misma época, es el anarquismo. El anarquismo sí contempla los mismos puntos muy similares al socialismo, como que no desea pues la explotación del obrero, plantea la igualdad social de las clases, pero además rechazan todo tipo de autoridad, la no existencia de la jerarquía social, eliminar los gobiernos, eliminar la iglesia, que tanto nos oprimen y tanto nos condicionan. Si bien es cierto, su aplicación es un poco violenta, donde se han realizado algunos actos anarquistas, ha tenido mucha influencia, ¿no? ¿Y por qué violenta? Porque, por ejemplo, los textos de Bakunin citan, por ejemplo, Bakunin dice: la única iglesia que ilumina es la que arde. Y todas las personas en Rusia empezaron a quemar iglesias. Y eso no es el propósito. Ante todo esto, la iglesia también va a tener una opinión.
Bueno, ¿cuál será la postura de la Iglesia ante toda esta situación? Es con el Papa León XIII que recién se hace un comunicado y la Iglesia da su postura. Y prácticamente es intermedia. Ni a favor del burgués ni a favor del proletariado, sino beneficiando a ambos como mediador. Este Papa va a aceptar que el obrero está en malas condiciones. Por lo tanto, va a solicitar al burgués mejorar sus condiciones laborales, mejor pago, beneficios, descansos, etc. Pero a su vez va a comprender que el burgués es dueño de los medios de producción, por lo tanto va a solicitar a los obreros que no tomen por la fuerza algo que no les pertenece. Va a hacer un llamado a la bondad, a la solidaridad, al amor al prójimo. Esa va a ser la postura de la Iglesia. Bien, primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: máximo representante del socialismo utópico en Gran Bretaña, que aplicó este socialismo y al principio funcionó, pero la envidia de la gente hizo que fracase. Muy bien, nos referimos a Robert Owen, el escocés. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál es la principal obra de Carlos Marx? ¿El Capital, los Falansterios o la riqueza de las naciones? Los Falansterios, no te lo había comentado, fue una cooperativa de productores creada por Charles Fourier. La riqueza de las naciones es uno de los libros de Adam Smith, padre del liberalismo, mientras que Carlos Marx plantea sus obras socialistas en El Capital.